¿Soy realmente cristiano? ¿Soy un discípulo de Yeshua? ¿Realmente soy hijo e hija de Yeshua, de Cristo? Antes de iniciar, los invito a orar. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, te alabamos y glorificamos tu santo nombre. En esta hora pedimos que tu Espíritu descienda en nuestro medio y que dirija nuestras mentes a escuchar solamente tu palabra. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5. Se nos da una amonestación en la que cada uno de nosotros tenemos que actuar en hacerlo. Se nos dice la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Aquí se nos insta a que nosotros examinemos a nosotros mismos si estamos realmente en la fe. Esto no quiere decir saber lo que es la fe, sino nos está diciendo que tenemos que vivir en la fe, en lo que creemos. Porque si no, vendríamos a ser solamente unos cristianos de conocimiento, pero no de experiencia. Y el Evangelio se nos dice en Romanos 1:16 que es poder, ¿para qué? Para salvación. Si nosotros no vivimos y experimentamos ese poder, solamente vendremos a ser cristianos de conocimiento, de teología, de doctrina. Tú y yo necesitamos experimentar el poder, y como se nos dice 1 Corintios 1:28, Cristo Yeshua es poder para salvación, y es su verdad. Tú y yo tenemos que experimentar, vivir la palabra de Dios en nuestra vida, porque es poder que cambia, transforma, nos libra, nos hace seres nuevos. Isaías 58:1, y vamos a estar viendo este capítulo hoy en día. En Isaías 58:1 se nos dice, el versículo 1 dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, como shofar, y anuncia a mi pueblo, ¿qué cosa? Su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Muchos han tomado este texto como un martillo. Hay que declarar el pecado, hay que darles duro, hay que exclamarles sus errores. Pero este texto está lleno de amor y misericordia de nuestro Dios hacia su pueblo. Y déjeme decirles que el pueblo está en una condición donde no se dan cuenta de que están perdidos, que necesitan que alguien dé un sonido certero al shofar, a la trompeta, para que despierten de su engaño. Hoy día hay muchos cristianos, hay muchos seguidores de Yeshua que viven en este engaño.
porque no han experimentado la vida en su Mesías. Regresando al versículo 1, dice, clama fuertemente. Si vemos en Proverbios capítulo 2, versículo del 1 al 6. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñas como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Él es el que nos está hablando. Él es el que nos llama. Y si prestamos oído a su voz, a su clamor, trae bendiciones junto con ello. Gloria a Dios. Porque Él no desea que estemos en tinieblas, sino que estemos en la luz admirable. Y el pecado que el pueblo de Dios tenía en aquel entonces era que no escuchaba, no prestaba atención. Pero fíjense el versículo 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. ¿Hay algo de malo en eso? No. Pero el problema era lo buscaban cada día y querían saber el camino de Él como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. El pueblo de Dios se decía guardador de los mandamientos de Dios, pero no los guardaban. Se decían que buscaban a Dios día a día, pero su vida reflejaba que nunca lo encontraban. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? El pueblo de Dios estaba en una ceguedad. Estaban ciegos, que no se miraban su propia condición. Se sentían ricos. Se sentían que sabían de Dios, pero no lo encontraban. Se decían guardadores de su palabra, pero no la obedecían. Tenían una apariencia de piedad. Ustedes recuerdan en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 5, donde nos dice que en el tiempo del fin habrá muchos dentro de la iglesia de Dios que tendrán apariencia de piedad, apariencia de santidad, pero negarán completamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no iban a estar viviendo conforme a su palabra. El pueblo de Israel se encontraba en esa situación. Estaban perdidos. Guardaban los mandamientos de Dios. Guardaban los tiempos señalados de Dios, pero no vivían conforme a la palabra. Ellos no entendían el temor de Dios. Nosotros deberíamos de preguntarnos a nosotros mismos si correctamente nosotros entendemos lo que significa temer a Dios. Eclesiastés 12:13 dice, la conclusión de todas las cosas es temer a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. El evangelio eterno, el cual hemos sido privilegiados en dar, en Apocalipsis capítulo 14, la primer palabra de ese evangelio, se nos dice, teme a Dios y dadle gloria a Él. ¿Entendemos lo que realmente significa el temor a Dios? ¿O realmente no lo hemos entendido? Y nos vamos a lo que sigue el texto. El temor a Dios
podríamos tocar muchos textos, pero yo quisiera tocar uno que también enfatiza el capítulo 58 de Isaías, y ese capítulo se encuentra en Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El tener temor a Jehová es aborrecer el mal. El temor a Jehová es quebrantar el orgullo, la suficiencia propia. El pueblo de Israel se sentía orgulloso de todo su conocimiento, pero negaban la verdad descrita en la palabra de Dios porque no vivían conforme a ello. Se decían guardadores de los mandamientos de Dios, guardaban las fiestas solemnes, pero no vivían conforme al espíritu de la verdad. Vivían en una tradición, en un simple conocimiento. Y hoy día muchos cristianos viven de la misma forma. Yo creo, pero no viven conforme a lo que creen. La Biblia les llama tumbas vacías. La Biblia le llama hipócritas. Yo sé que son palabras duras, pero esa es la realidad del problema del pueblo de Dios en la antigüedad, y es el mismo problema del pueblo de Dios hoy en día. Me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia. O sea, como gente que hace el bien. Es que yo soy bueno, yo ayudo, yo comparto. Y después, cuando no reciben, tienen como una actitud de decir, pues ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no me bendices? ¿Por qué? Porque no están viviendo la bendición que Dios nos da a través de su palabra. Se engañan a ellos mismos, son egoístas, vanagloriosos, se olvidan de su prójimo. Usted sabe que ahí dice que le buscan cada día y quieren saber sus caminos. Había una rito, porque lo hicieron un rito, en el cual ayunaban todos los días. Ayunaban durante el sábado, el Shabbat. Y ellos se mostraban al pueblo en decir, estamos ayunando. Miren el versículo 3, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. O sea, como que si Dios dependiera de que nosotros ayunáramos. Se sentían con el derecho de decirle a Dios, yo ayuno, ¿por qué no me das? Fíjense en qué falsedad vivían ellos. Sigue diciendo, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Oiga, le estaban reclamando a Dios diciéndole, yo me entrego a ti, me humillo y tú no me escuchas. La segunda parte del texto dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. O sea, el pueblo de Dios se humillaba, ayunaba, pero su vida reflejaba que no se habían sometido, que no se habían entregado completamente a Dios. El problema de antaño era que eran algo que hacían, se vestían de cilicio
y de cenizas, de sackcloth and ashes. Y se echaban así como se vestían de una vestidura rasposa, y se echaban las cenizas desde la cabeza hasta los pies, pensando que en hacer eso Dios les iba a escuchar. Pero se olvidaban de vivir conforme a la palabra de Dios. El mayor engaño en el tiempo de Cristo, el mayor engaño de la mente humana, consistía en creer que un mero asentamiento a la verdad constituía la justicia. Este era el problema del pueblo de Dios, que creían que solamente tener conocimiento ya lo habían hecho. Eran justos, eran salvos. El pueblo de Dios tenía que vivir lo que creía. Por eso la pregunta: ¿nosotros somos realmente cristianos? ¿Realmente somos discípulos de Yeshua? Que no solamente sabemos, sino que vivimos lo que Él nos ha dejado en su palabra. Noten lo que dice Isaías 58:3, nuevamente. Porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. ¿Usted sabe a qué estaba haciendo referencia aquí el profeta? ¿Usted sabe a qué se estaba haciendo referencia aquí? Déjenme decirles a qué se estaba refiriendo. Se estaba refiriendo a los días señalados por Dios. Porque no solamente en el Shabbat es un encuentro donde usted tiene que dejar todas las cosas del mundo para venir a tener un encuentro con Dios. Usted se humilla delante del Señor, dejando atrás sus propios beneficios para tener un encuentro con su Creador. Pero también estaba hablando de cada una de las fiestas que se llevaba a cabo, porque en cada una de ellas requería humillación, entrega completa a Dios. Y nosotros vemos cómo el Pesaj, la Pascua, era confiar plenamente en la sangre del Cordero. Los panes sin levadura, que tenía que uno humillarse y dejar el pecado atrás. Las primicias, donde la palabra de Dios dice que usted es la primicia de Dios. Cuando usted es la primicia de Dios, usted se tiene que entregar completamente a Él. El Shavuot, el día del Pentecostés, donde usted tenía que ser vaciado para ser lleno del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. El Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, que cuando el pueblo escuchaba al shofar, a la trompeta, mire lo que dice Salmos 89:15. Bendecidos son los que conocen el grito de júbilo, el sonido del shofar. Ellos caminan a la luz de su semblante. When the people of God, they were listening to the sound of the shofar, of the sound of the trumpet, the Bible says that they will be following the light, looking at the face of the Savior. ¿Por qué? Porque se entregaban completamente a Dios, se humillaban. Ahora, en Isaías 58:3 está hablando del ayuno. Estaba haciendo referencia al día de la expiación, al día del Yom Kippur, porque era un día de ayuno
señalado por Jehová, por Dios, donde todo el pueblo de Dios tenía que ayunar, porque era el día ¿de qué? Del juicio. ¿En qué tiempo estamos viviendo hoy día? En el día del juicio. Si nosotros vemos, el pueblo de Dios ayunaba, se humillaba, guardaba el Shabbat, guardaba las fiestas, pero vivían solamente siguiendo la letra, no el espíritu. Miren el versículo 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día afligía el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis este ayuno y día agradable a Jehová? O sea, ellos se gozaban no del espíritu, de lo importante que era, sino se gozaban de ellos en mostrarse de que ellos eran justos, que seguían la letra, que seguían una tradición, que seguían una costumbre. De nada sirve guardar el Shabbat, el sábado, o las fiestas solemnes, si no entendemos el significado y la importancia para nuestras vidas. Miren allí en Romanos 2:29, muchos viven de acuerdo a la letra, pero se olvidan de vivir en el Espíritu. Y mire lo que dice Romanos 2:29, lo que significa vivir en el Espíritu. Sino que es judío el que lo es, ¿en dónde? En lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El vivir en el espíritu, no en la letra solamente, quiere decir que nosotros hemos nacido y vivimos conforme al Espíritu de Dios. No a la letra. ¿Me están siguiendo? Eso quiere decir que no hemos sido convertidos. Nos hemos hecho discípulos. Hemos nacido de nuevo, de adentro hacia afuera, del corazón hacia afuera, no solamente en el exterior. Porque podemos venir todos los sábados, todos los Shabbats, pero si no estamos convertidos, viene a ser una carga, una obligación. Podemos guardar los tiempos señalados, pero si no hemos sido convertidos, podemos solamente seguir tradición y el no darnos cuenta de las bendiciones de Dios que Él desea darnos. La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Todas las fiestas nos llevaban a ese ministerio, porque el día más importante del pueblo de Israel era el día de la expiación. Era el Yom Kippur, el día del juicio. Muchos se han olvidado de cómo las fiestas nos llevan hasta este punto. Y no miran la importancia del tiempo en que estamos viviendo. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les sería imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios lo llama. O sea, si usted no entiende el tiempo en que estamos viviendo, usted no puede ejercitar su fe. ¿Por qué? Porque la fe es puesta en el sumo sacerdote.
en el Cordero de Dios, en nuestro Mesías. El pueblo de Israel se había olvidado de vivir conforme al Espíritu y vivía solamente ¿de qué? De conocimiento. ¿Acaso también está sucediendo eso mismo hoy en día? Noten el versículo Apocalipsis 14, 6 y 7. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. El cual nos declara que estamos viviendo en el día del juicio. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios, lo que habíamos hablado. Temed a Dios, odiar el pecado, el orgullo, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hoy día vivimos en el tiempo del juicio. Si usted sabe que se va a presentar ante el juez, ¿cuál debería de ser su actitud y la mía? Arrepentimiento y vivir conforme a su palabra. Miren lo que esta versión dice acerca del versículo 4. Sus ayunos los llevan a contiendas y peleas. Sus ayunos los llevan a contiendas y peleas, a azotar con golpes a los menesterosos. En un día como hoy, ayunos como los suyos no harán que la voz de ustedes se oiga en lo alto. Cuando nosotros no hemos sido convertidos por la verdad, nuestras oraciones no llegan al cielo. Eso es lo que dice. Aunque usted se ayune y usted se humille, si usted no vive conforme a la palabra de Dios, las oraciones no llegan al cielo. ¿Por qué? Porque usted tiene que vivir en el Espíritu, no solamente en la palabra. Tenemos que ver, vivir, experimentar por nosotros mismos el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. Se nos dice en Lucas 18:8, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y después de declarar eso, da una parábola de un escriba y un fariseo. Un escriba, uno que vivía en la letra y otro que vivía en el espíritu, en la letra y en el espíritu. El que solamente vivía en la letra no fue justificado. El que vivía en la letra y en el espíritu fue justificado. ¿Por qué? Porque derramó su corazón a su Salvador. Y el Señor vino y ¿qué? Y lo transformó. Vivimos en un tiempo en que nosotros tenemos que vivir no solo a la letra, sino en el espíritu. Ser transformados de adentro hacia afuera. Poder recibir la gracia, el perdón, la justificación de nuestro Salvador. Cuando Él hace eso en nosotros, nuestra vida cambia. ¿Sabe usted por qué cambia? Porque usted permite que Él entre en su corazón. Y si Él está en usted, cambios en su vida tienen que suceder. Porque usted permite que Él tome el control de su vida. Un verdadero cristiano, un verdadero discípulo de Yeshua, sigue y vive conforme a su palabra.
no es solamente decirnos o llamarnos, sino es reflejar a través de nuestra vida. Por eso necesitamos tener esta experiencia. Noten Isaías 58:6, versículo 7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? ¿Desatar las ligaduras de impiedad? ¿Soltar las cargas de opresión? ¿Y dejar ir libres a los quebrantados? ¿Y que rompáis todo yugo? Versículo 7. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿Qué estaba queriéndoles decirle el profeta al pueblo de Dios? Que tenían que tener un ministerio personal, no solamente con Dios, sino también con ¿quiénes? Con su prójimo. Ustedes notan que en el versículo 6 era llevar a las personas a Dios. Y en el versículo 7 era hacia el prójimo. Asimismo, el Señor, su ley, nos muestra de una entrega completamente a Dios y también a nuestros prójimos. Teniendo un ministerio personal con Dios y con nuestros prójimos. Isaías 58:8. Si nosotros nos entregamos completamente a Dios y nosotros vivimos conforme a su palabra, cuando nosotros le escuchamos y prestamos oído a su clamor, miren lo que el Señor promete. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Oiga, hermano, este texto nos debe de mover a entregar nuestras vidas a Dios. Porque ¿quién es la luz? Yeshua, Cristo. Juan capítulo 1, versículo 9. Él es la verdadera luz. Pero fíjense que aquí, que cuando Él viene a tu vida, dice que tendrás salvación. Tú mostrarás esa salvación. ¿Me están siguiendo? Cuando Él viene, Él entra en tu corazón, entonces tú muestras esa luz. Tú muestras tu fe. Pero fíjense cómo sigue diciendo el versículo 8. E irá tu justicia delante de ti. ¿Quién es la justicia? Cristo, Yeshua. Y dice, y la gloria del Padre de Jehová será, ¿qué cosa? Tu retaguardia. El Padre y el Hijo estarán delante y atrás de nosotros. Querido hermano, querida hermana, necesitamos vivir conforme a la luz verdadera. Necesitamos mostrar en nuestra vida quién es el que está morando en nosotros. Cuando Él entra a nuestro corazón, los principios de su palabra, el Espíritu Santo desarrolla en cada uno de nosotros los atributos de Dios, la luz de su gloria, su carácter ha de brillar en sus seguidores. Pero usted tiene que permitir que eso sea una realidad en su vida. El llamado, el clamor es: despiértate, tú que duermes. El Señor nos está mostrando nuestra situación para que vayamos a Él. Hoy día se predica mucho del amor de Dios. El amor, el amor, el amor es cierto. Pero el amor de Dios dice que Él ama
y reprende a todos aquellos a quien Él ama. Él nos amonesta en su amor. Y este mensaje de Isaías 58 es una amonestación para cada uno de nosotros. Noten el versículo 10, o el versículo 9, perdón. Entonces invocarás y te oirá ¿quién? Jehová. Clamarás y dirá a él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Cuando usted se entrega y se quebranta su orgullo, el Señor lo escucha. Pero fíjense cómo Él te habla a ti y me habla a mí. Dice, tú le invocarás y Él te oirá. Pero fíjense que Él viene y te dice a ti, heme aquí. Él se revela a su vida. Él se revela a ti. Porque cuando estamos en lo más oscuro, en la mayor necesidad, cuando usted clama a Dios, el Señor viene y dice, aquí estoy. Cuando usted lo hace de corazón, el Señor dice, aquí estoy. Se manifiesta a ti. Y Él te dice, yo estoy aquí. Él te escucha. Pero Él desea que quebrantes ¿qué? Tu orgullo, tu vanidad. Que te entregues completamente a Él. Versículo 10. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. El dar el pan al hambriento no es solamente lo físico, sino es dar ¿qué? Lo que usted cree, la palabra de Dios. Y el que está al lado de usted recibirá salvación, porque su testimonio mostrará quién es el que está en su corazón. Porque su vida será un reflejo del carácter de su Salvador. ¿Cómo usted puede ganar a un hijo, a una hija, al esposo, a la esposa o a un familiar? Permita que Cristo se entrone, que tome posesión de su corazón y que su corazón refleje su fe y el carácter de Dios a través de su vida. Versículo 11. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. ¿Eso qué quiere decir? Que te va a dar salud. Y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Notan? Ustedes no solamente les va a dar la salud física y espiritual, sino que dice que Él derramará su agua, su espíritu, para darnos de su poder, para poder proclamar su gloria, su carácter a todo el mundo. ¿A través de qué? De nuestras vidas, para salvar a otros. Él derramará su poder, su espíritu, su Ruach HaKodesh, para que nosotros podamos ser un reflejo vivo de su carácter, mostrando que nosotros vivimos conforme a su palabra. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Juan capítulo 7, versículo 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún
glorificado. La promesa de nuestro Dios es que cuando usted se entrega completamente a Él, usted será un plantío, un lugar donde el agua caerá en abundancia y será lleno del Espíritu Santo. ¿No es maravillosa la promesa que Dios nos hace? Cuando usted realmente se entrega completamente a nuestro Dios. Mire el versículo 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, usted será reparador de la verdad de Dios. El siguiente versículo habla acerca del Shabbat. Usted restaurará la verdad del Shabbat, del sábado. Pero déjenme leerles una cita muy interesante, porque dice, en el tiempo del fin ha de ser restaurada toda institución divina. Lo vuelvo a repetir. En el tiempo del fin ha de ser restaurada toda institución divina. ¿Qué fue lo que se fue instituido en el día de la creación? A ver, ayúdenme. ¿Qué se instituyó en el día de la creación? Lo primero fue la luz. El Shabbat, el sábado, el matrimonio y ¿qué más? Génesis 1:14. Sus tiempos señalados. Y dice que en el tiempo del fin todo esto iba a ser restaurado. Muchos se olvidan de la tercera cosa, de Génesis 1:14. Pero Él instituyó sus días señalados desde antes de que creara al ser humano. ¿Para qué? Para que nosotros veamos su grande amor y misericordia en cada una de sus santas convocaciones, de sus tiempos señalados, para que nosotros podamos estar en comunión con el Señor. Note lo que dice Proverbios 3, versículo del 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón. El pueblo de Israel de antaño tenía que entregar todo su corazón, pero no lo hicieron. El pueblo de Dios de hoy día se le hace el mismo llamado. Entrega todo tu corazón. No seamos como el pueblo de antaño. No seamos como el Israel antiguo. Sigue diciendo, y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia sabiduría. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, reconócelo a Él como tu Dios. Si estás yendo por un camino equivocado, ¿quién es el que lo va a corregir? Él. Noten el versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Se volvió a repetir. ¿Qué le está queriendo decir a usted? En el versículo 5 y 7 dice, no te apoyes en tu propia opinión, sino que te apoyes en ¿quién? En Cristo Yeshua, en su palabra. Teme a Jehová nuevamente. Y apártate de ¿qué? Del mal. Porque ese es el temor de Jehová. Porque todo esto será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La pregunta hoy día es, ¿soy realmente cristiano? ¿Soy realmente discípulo de Yeshua? Que vive no solamente por la palabra, sino por el Espíritu.
el cual ha entregado completamente el corazón a su Salvador, el cual dirige todos tus pasos y tu vida refleja tu fe y lo que tú estás viviendo. Dios quiera y que este llamado de nuestro Dios pueda despertarnos a tomar una decisión de entregar completamente nuestra vida a Él. No demores más tu entrega a Él, porque todo lo contrario de las bendiciones que hemos visto son maldiciones que pueden venir a tu vida por no prestar oído a la voz de Dios. Pero Dios te dice, aquí estoy. Clama a Él y Él te escuchará. Y Él vendrá a ti, a tu vida, y se manifestará en toda tu vida, en tu necesidad, en tu problema. Él solucionará lo que tiene que solucionar. Él cambiará lo que tiene que cambiar. Pero si tú y yo le permitimos, oremos. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, Señor, en esta hora agradecidos estamos a ti por hablar a nuestros corazones. Permite que prestemos oído a tu llamado de entregar nuestras vidas a ti, a tu llamado de arrepentirnos de nuestros pecados, a tu llamado de permitir que tú transformes nuestra mente y nuestro corazón. Que cada uno de los que estamos aquí, Señor, seamos una vasija que está vacía para ser llena de tu Espíritu, para poder reflejar así tu carácter, no solamente al mundo, sino principalmente en nuestros hogares, a nuestra esposa, al esposo, al hijo, a la hija, o al nieto, o a la nieta, o a la padre y a la madre. Que nuestra vida sea un testimonio que muestre de que tú vives en nuestro corazón y que vivimos conforme a tu palabra. Gracias, oh Dios, por estar con nosotros. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén.